Muy buenas tardes. Hoy empezamos este camino cuatrimestral con el seminario Malvinas como Nudo Histórico, pero comienzan también otros caminos. Es un camino que empieza junto con otro. Yo, por mi parte, les doy la bienvenida a todos, a todas, y antes de hablar del seminario voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, el profesor Alejandro Vila, que seguramente también les va a dar la bienvenida y les va a contar de qué se tratan estos inicios múltiples. Alejandro. Hola Darío, buenas tardes a todos, a todas y a todes, como se dice últimamente. La verdad que es un día muy importante. Es muy importante porque, como señalabas, Darío, es un inicio múltiple. Por un lado, estamos profundizando el camino de los seminarios de contenidos transversales que coordinan el profesor Federico Donner y la licenciada Emilia Vico, y que es una apuesta importante la realizada de pensar contenidos transversales a distintas carreras, que implica romper los tabiques y pensarlo desde la interdisciplina y desde la formación profesional, pero también ciudadana. Y qué más que puedo tener un motivo de celebración que también iniciar el camino con este seminario que es sobre Malvinas como nudo histórico. Felicitarte a vos, Darío, al equipo, porque es una decisión académica incluir en el campo historiográfico, en el cambio de la investigación, el problema de Malvinas, su historicidad, pensándolo en una perspectiva de larga duración, pero también es una decisión política que implica un compromiso institucional, un compromiso con determinado campo historiográfico, abordar los problemas que significan y generar investigación y un conocimiento socialmente significativo de un área sensible como es Malvinas para nuestro país. Entonces, en primer lugar, felicitarlos a quienes forman parte del programa de Malvinas, a vos, Darío, y a todo el equipo, porque sin ninguna duda están haciendo un trabajo muy importante y que para todos nosotros es un motivo de orgullo. Y también a Federico y a Emilia, que en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando, se pusieron al hombro el desarrollo del programa de seminario de contenidos transversales acreditable de grado, cuando tal vez era más fácil posponerlo para el año próximo, tomamos la decisión de seguir adelante y pudimos, digamos, concretar esta propuesta. Por lo tanto, simplemente darle la bienvenida a quienes están inscritos en el seminario. Es una audiencia muy grande, son muchos alumnos, por lo que estoy viendo en la pantalla, lo cual habla de una necesidad. Y felicitarte a vos, Darío, especialmente por tu compromiso académico, por tu compromiso con la investigación, por tu compromiso político. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de llevar adelante esta propuesta y poder ser parte de la misma. Gracias. Bueno, Alejandro, gracias a vos y acepto el agradecimiento y las felicitaciones en nombre de un equipo que es muy grande, que trabaja todos los días, sábados y domingos inclusive, como sabés bien. Ayer te hemos mandado
te hemos mandado cosas, es decir, es un equipo que tiene un compromiso enorme y repito, acepto todas las felicitaciones y los agradecimientos en nombre de todos ellos. Y muy especialmente, permíteme que agradezca tanto al decanato por apoyar la propuesta, como a Federico Donner y a María Villavico, porque realmente son así, dos laderos que la devuelven redonda siempre. Muchas gracias a los dos, ha sido muy fácil hacer esto, que no es fácil. El programa, para que ustedes tengan una idea, la versión que está colgada en comunidades del programa está pensada y hecha antes de noviembre del año pasado. Es decir, que, como decía una vieja propaganda, has recorrido un largo camino, muchacha, y recién hoy estamos poniendo en marcha esto que venimos alimentando desde hace 8 o 9 meses ya, 9 meses, prácticamente un chico hemos tenido. Bueno, entonces, muchísimas gracias y ahora vamos, sin más, a presentar un poco el seminario y cómo se va a desarrollar, después de lo cual voy a empezar con la sesión inaugural. Técnicamente esto es una asignatura de contenido variable, un seminario de contenido variable, una unidad electiva. Cada carrera de la Facultad de Humanidades lo llama de una manera diferente, y los estudiantes pueden cursarla y cumplir con un requisito académico, siempre y cuando se inscriban en el sistema SIU guaraní. Esto que para el resto de los asistentes y las asistentes es chino, bueno, no importa, ellos lo entienden y saben cómo hacerlo. Lo que sucede es que, en todo caso, gracias a la virtualidad, gracias a que no dependemos de un espacio físico, hemos decidido, junto con Federico, con Emilia y con el decano y con todo el equipo, abrir esto como una actividad al mismo tiempo de extensión a la comunidad. ¿Qué es lo que va a suceder en el camino? No sabemos. Vamos a hacer lo mejor, vamos a poner lo mejor de nosotros para que sea un seminario absolutamente académico, pero que también sea absolutamente accesible para cualquiera que quiera asistir. Nosotros estamos convencidos de que los académicos no hablamos en chino, de que tenemos cosas para decir y que son importantes para los estudiantes, pero también son importantes para que la gente se nutra de saberes que, bueno, no salen en la televisión, no salen en la radio, no salen en los diarios todos los días. También vamos a tener que estar dispuestos a recibir preguntas muy distintas, es decir, preguntas que pueden tener con curiosidades desde la investigación o la metodología, pero también preguntas que pueden nacer, como le decía ayer a un periodista, de una curiosidad genuina, desvinculada completamente de cualquier preocupación académica. Entonces, en lo que sí van a coincidir es que todos y todas se van a tener que inscribir en para tener un certificado o para poder rendir, los estudiantes se van a tener que inscribir en este sitio, que creo que ustedes lo están viendo, al menos yo estoy tratando de presentar una pantalla, no sé si lo estoy haciendo bien. Darío, a ver, un segundito. Sí, tendría que verse la pantalla de Comunidades 4, ahí está el nombre del seminario, el nombre abreviado es Malvinas como nuevo histórico, y el subtítulo, que es para que se vayan enterando de qué va, es Imperialismos, Naturaleza, Identidades, Vidas Cotidianas y Soberanías en Conflicto de los siglos XVIII y XXI. Hoy estamos presentando la asignatura, presentando también al equipo de trabajo, que es lo que voy a hacer ahora, y después la modalidad de dictado y modalidad de evaluación. El equipo de trabajo es amplio, es grande, no es nada más el que está dando la clase. Detrás están, bueno, está visible Martín López, que es el operador de cada una de las reuniones. Están también Aldana Agrano, que es colega y miembro de la cátedra de Historia de América Colonial. Por allí debe andar o estará por entrar Alejandra Ferreira, Celeste Forconi,
Joaquín Pellegrini, que es estudiante, pero que es nuestro manager de imagen, muy importante. Nahuel Bueno, estudiante avanzado que está investigando sobre estos temas. Nicolás Medina, graduado, becario de CONICET, que se ha ocupado ya de organizar una reunión sobre Malvinas en la escuela. Noelia Mejía, parte de nuestro equipo de comunicación. Paula Polimene, profesora adjunta de la Cátedra de Historia Colonial. Seguramente me estoy olvidando de unos cuantos. Y después ya me mandarán sus mensajitos, hablando muy bien de mi familia. Y además el equipo este año se va a ver enriquecido por el acompañamiento de algunos colegas que van a participar como invitados. Los vamos a ir anunciando semana por semana, pero se van a dar cuenta que, como aparecieron ya en algunas notas de diarios este fin de y hoy, son todos colegas muy, muy importantes del ámbito nacional y que tienen reconocimiento nacional e internacional. Los vamos a ir presentando al final de cada clase. El seminario se va a desarrollar en sesiones consecutivas los lunes de 15 a 17 horas y se va a desarrollar hasta el día 2 de noviembre, que es cuando terminan las clases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, bueno, una parte ya la hicimos, nos vamos a conectar a horario. A las 3 de la tarde tenemos que estar todos conectados. Va a comenzar esto con la exposición, en este caso mía, que soy el responsable del seminario, y cada semana con un invitado. Y cuando termine esa exposición, abrimos turnos para que ustedes formulen preguntas. Lo van a tener que hacer por el chat, porque esta plataforma no tiene la opción de levantar la mano. Van a poder hacer preguntas por el chat y las vamos a ir compartiendo. Le vamos a ir abriendo el micrófono. Esto es lo otro que pueden hacer, ¿no? Pueden hacer la pregunta escrita o pueden pedir la palabra por el chat y el operador les va dando la posibilidad de intervenir. Así que, bueno, creo que no me olvido de nada. Paula, Martín, si me quieren hacer algún recordatorio. Darío, no, solamente mira, ahí estaban preguntando por el chat si se va a poder encontrar las clases, por si no estamos, me imagino que se refiere a si no puede asistir a alguno de los cursos. Y bueno, entonces le quería comentar que la clase está siendo grabada y la misma, bueno, una vez que finalice en el curso de la semana, la vamos a ir subiendo a un canal de YouTube que hemos hecho también, donde, bueno, la idea es que se encuentren ahí colgados los videos de las clases para que puedan asistirlo como material de consulta a posterior, ¿no? Bien, bueno, me parece bien. Paula, no sé si debo alguna otra información. Está pidiendo María Emilia la palabra para comentar algo sobre el programa de contenidos variables. Abriste el micrófono, María Emilia, y avanza nada más. Hola Darío, soy yo Federico. A ver, no sé si va a hablar. ¿Hablo yo primero, Emi, entonces? ¿Qué tal? Adelante. Bueno, gracias Darío. Bueno, te robamos unos minutos solamente para contarles a todos los que aquí presentes un poco, digamos, la idea del programa de contenidos transversales acreditables de grado. Es un programa al cual está incorporado este seminario sobre Malvinas, y que es un programa que ahora en un ratito, ahora les va a comentar Emilia, ofrece otros contenidos, que son contenidos, materias, asignaturas, como lo quieran llamar, que pueden cursar estudiantes de las diferentes carreras de la facultad, también por supuesto gente de afuera, pero que originalmente está orientado a estudiantes de las carreras de nuestra casa, con la idea de reforzar la ciudadanía universitaria, ¿no? La Facultad de Humanidades en los últimos años creció muchísimo
y probablemente ustedes hayan escuchado por docentes, por estudiantes, por gente con más experiencia, con más recorrido acá en la casa, que en otras épocas socialmente la facultad estaba más integrada y también había muchísimo más intercambio entre estudiantes, docentes e investigadores de todas las carreras. Entonces hemos crecido mucho, nos hemos ramificado mucho y es, creemos, el momento de volver a tener lazos, ¿no? A reintegrar un poco más la facultad, por supuesto desde el punto de vista social, pero también sobre todo desde el punto de vista académico. Entonces, entendemos que ustedes como estudiantes tienen un montón de intereses, ¿sí? Que no necesariamente se reflejan en la oferta académica de las carreras. Hay intereses que son transversales, ¿sí? Bueno, ahora Emilia les va a comentar al respecto. Y entonces este programa surge con esa idea de brindarles a los estudiantes la posibilidad de hacer un recorrido más flexible, que ustedes puedan armar su propia trayectoria académica, reforzando también la idea de que no se forman solamente profesionales, docentes o investigadores, sino que también formamos ciudadanos universitarios. Y no, yo creo que en ese sentido no es casualidad que los seminarios del programa, como este y como los otros, la mayoría tienen un fuerte y un profundo contenido político. Un fuerte y un profundo contenido político en el sentido en el que asumen que los campos de reflexión, los campos del saber de las humanidades, de la historiografía, de la filosofía, etcétera, son campos de disputa político-epistemológicos. Entonces, es en ese sentido que venimos a ofrecer, ¿no?, la posibilidad de que ustedes vayan tallando su propio trayecto académico. Y esto se inspira en una figura, una vieja figura que tiene unos años ya, del crédito académico de grado, ¿sí?, que es una tendencia en las carreras en todo el mundo a que sea más maleable, más plástico, a que no sea tan rígido, ¿no?, el recorrido académico. Así que bueno, Darío, gracias por el espacio, felicitaciones a todo el equipo. Estamos muy contentos con el comienzo, ¿no?, del programa en este segundo cuatrimestre, con el lanzamiento, y estamos muy contentos de ver que haya tanta gente interesada, tantos estudiantes que se incorporan al seminario de Malvinas y Atlántico Sur. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y ahora Emilia les va a referir sobre algunos de los otros ofertas del programa. Gracias por el espacio. Cortito nada más para agregar algunas cuestiones. Primero, que para nosotros es simbólico y muy importante empezar el segundo cuatrimestre del programa de contenidos transversales justamente con Malvinas, que era un contenido que hace, como decía Federico, a la ciudadanía universitaria, pero también a la ciudadanía en general, y por eso el programa de contenidos, que les compartimos el link, tiene, además de que nuestros, por supuesto, principales destinatarios son los estudiantes de grado, también lo pueden cursar docentes graduados, de hecho la Secretaría de Graduades también lo está difundiendo, y por supuesto gente, recién leía una profe de historia de Carcarañá en los comentarios, y la virtualidad nos da esa posibilidad de que sea abierto no solo a la comunidad de Rosario, sino a la comunidad. El programa de contenidos transversales trata de alguna manera, en este caso, de hasta incluso hacer una oferta que tenga que ver con extensión y territorio, ¿no?, de vincularse mucho más con la sociedad a través de esta oferta de contenidos transversales. Sumado a lo que dijo Federico, y para no hacerla muy larga y robarles el tiempo de la clase, lo que sí me gustaría comentarles es cuáles son los otros contenidos con los que estuvimos trabajando. Desde principio de año se está dictando la cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, que es una cátedra que viene trabajando hace muchos años, pero que también se incorporó al programa de contenidos transversales. Los 3 programas de alfabetización y escritura académica que dirigen Liliana Pérez y Patricia Ruggeri también se incorporaron, y quienes tienen materias electivas, y bueno, lo puedan acreditar en guaraní también, pero también son
cursos que están disponibles para nuestra comunidad y para la sociedad en general, y la cátedra de posporno, que se incorpora este año al programa, es una materia anual, y estamos inaugurando este segundo cuatrimestre con, bueno, el programa de Malvinas y 3 ofertas más, que es el Seminario de Problemática Educativa Ambiental, que comienza mañana, también con una convocatoria altísima como la que está teniendo Malvinas, Derechos Humanos, que comienza este viernes, también se los recomiendo a quienes les interese la temática, y por último, Introducción a la Perspectiva de Género y Sexualidades. Con esos 4 seminarios estamos inaugurando este segundo semestre, y bueno, vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión de que es abierto a la sociedad en general, y que eso también va a generar un debate interesante al interior del propio seminario. Así que Darío, trabajar con vos armando esto, la verdad que fue un placer y seguirá siendo. A los que necesiten colaboración con cuestiones que tengan que ver con guaraní, con acreditación o lo que sea, se pueden contactar obviamente con la cátedra, pero también con Federico y conmigo. Y bueno, estaremos por aquí para colaborar en lo que necesiten. Darío, un abrazo grande a todo el equipo y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Queda presentado entonces el programa general de contenidos transversales, que es un lujo. Queda presentado el seminario y vamos a lo que vinimos, que es a escuchar la primera clase de este seminario para que después discutamos. Aquí está. Bueno, ¿me confirmás, Martín, que ustedes estén viendo bien? Porque yo estoy ahora en clave de exposición. Si estamos bien, arrancamos. Bien, perfecto. Bueno, el tema es general, era Malvinas en la primera globalización, pero de lo que yo voy a hablarles hoy es exactamente de esto, es decir, de Malvinas pasando de su lugar periférico en el mundo conocido a convertirse en el centro de una disputa a escala mundial. El periodo del cual les voy a hablar es más o menos entre 1756 y 1767. Y digo más o menos porque por allí voy a citar cosas de un poquito antes o un poquito después. Las islas del Atlántico Sur, las del Pacífico Sur y el respectivo corredor interoceánico integraban el conjunto de esos territorios distantes de Madrid, pero también de las ciudades españolas de América, escasos o nulamente poblados, alcanzados por la denominación de Indias Occidentales. Hacia 1760, los archipiélagos ubicados en el suroeste del Océano Atlántico no registraban una población asentada de manera permanente. No había allí ni naciones indígenas, ni vecinos, ni casas pobladas. Navegantes, exploradores al servicio de una o varias coronas, intentaron ocuparlas y disputar esos dominios a la española. Estos archipiélagos han sido objeto de una historia muchas veces subordinada a la función diplomática o de enfoques que bajo una legítima inspiración política de cualquier orientación busca en papeles del siglo XVIII motivos y razones para zanjar disputas sobre cuestiones de soberanía estatal. Entonces, ¿de qué manera podemos reinsertar este espacio en una historia más global, en una historia de las monarquías ibéricas, en una historia atlántica, sin perder de vista, digamos, lo que significa este mismo tema hoy para nosotros y para nuestros, digamos, nuestros interlocutores? Vamos a tratar de pasar a la segunda. Aquí está. Solamente avistado y dicho con varios nombres, por ejemplo, como Islas de los Patos o Islas de Sansón, en este mapa que ustedes están viendo, una se llamaba Isla de Sansón, la otra Isla de los Gigantes, Islas de Sansón o de los Gigantes. También fueron nombradas, por ejemplo, como Isla del Palo, como Islas Concom. Aquí, este es el mapa de Pedro Reinel de 1521-22, las van a ver allí. Esta es una vista cenital desde la Antártida
y aquí tienen otro, donde es un detalle el mapa de Reinel, donde está muy claro la ubicación de Malvinas. A ver si tengo otro más tardío. Este es el famosísimo mapa de Diego Gutiérrez, que a mí me gusta mucho y lo uso desde que estudiaba el Río de la Plata. Aquí está el detalle del mapa de Gutiérrez en 1562, donde aparecen, fíjense, Ínsule de Sansón, las islas de Sansón. Es decir, a pesar de que durante todo el siglo XVI aparecen en lo que diríamos la foto de la primera globalización, la suerte del archipiélago malvinense no ocupó un lugar destacado en la agenda de la monarquía hasta bien entrada la década de 1750, cuando se volvió tema de conversación entre miembros de la corte, el rey, algunos de sus virreyes, gobernadores, jefes de sus fuerzas militares, grandes comerciantes, viajeros y eruditos, articulando problemas con otras monarquías y dejando muy expuestas algunas de dificultades que tenía el gobierno del virreinato peruano en varios fragmentos de sus vastos litorales. El 8 de abril de 1758, este señor, don Manuel Amat y Junyent, en su calidad de presidente de la Real Audiencia de Santiago de Chile, envió al secretario de Marina de Indias, el bailío Fray Julián de Arriaga, unas notas geográficas escritas por un capitán holandés en 1599. Esta imagen es de cómo está el documento hoy en el archivo de Indias. Su despacho, que incluía comentarios sobre el documento, según su propia opinión, era el testimonio de su celosa aplicación al Real Servicio. En estos comentarios, el virrey Amat, que después iba a ser virrey, perdón, reitera percepciones cartográficas y textuales que por entonces fungían como saberes consensuados sobre la región. Respecto del archipiélago que nos interesa, Amat realiza dos afirmaciones, que se las transcribo aquí. La primera es que ya no se puede dudar de su existencia, lo que nos permite asumir que hasta entonces sí se podía. La segunda es que se rumoreaba que allí se había asentado una colonia inglesa. Su fuente es una carta escrita desde Londres a un inglés llamado Don David, uno de los que se quedaron prisioneros en aquellas partes por el naufragio del navío de los de Hanson, que se haya incorporado ya a la religión católica. El naufragio mencionado por Amat no puede ser otro que el del viaje que el almirante George Anson realizó entre 1740 y 1744, origen del relato de su capellán, que acabó siendo lo que algunos llaman el bestseller más grande del siglo XVIII. Varios estudiosos son enfáticos al subrayar que este libro, para los lectores europeos, significó justamente el redescubrimiento de las Islas Malvinas al sur del Atlántico, en las cuales el almirante inglés vio una llave estratégica para controlar el Pacífico. Sin embargo, observadores coetáneos muy calificados le asignaban a estas islas la condición de desérticas, y la connotación negativa de ese adjetivo no era disimulada en absoluto. Al final de su manuscrito Historia Geográfica e Hidrográfica con derrotero general correlativo al Plan del Reino de Chile, su capitán general, el mismo don Manuel Amat y Junyent, afirmaba: y aunque más al sur se dejan ver muchas otras islas por los viajeros que montan a diversas alturas, son todas ellas despobladas y yermas, por lo que se les da el nombre de islas desiertas. Es evidente que esa designación no proviene de una experiencia de reconocimiento, sino por el contrario, de una operación de conocimiento que opera por transposición de fantasmas. El espacio vacío, son despobladas, y árido, son yermas, es negativo en clave ilustrada, pero también lo convierte en un recipiente de posibilidades múltiples, es decir, en un lugar abierto al futuro. Se trata sobre todo de la adjetivación de estas islas como un desierto político, es decir, de un territorio disponible
sobre el cual las monarquías, que según una comprensión coetaria interesada del problema, se lo disputaban, podrían ejercer una majestad soberana. Esto es lo que transmite la transcripción de una notita en francés, tras la cual se adivina la opinión de este señor, que es el duque de Choiseul, donde se afirma que Francia podría desembarcar en las Malvinas y como primera ocupante fundar una colonia. Este señor era el secretario de Estado de Luis XV. Choiseul demuestra participar de la configuración de conocimiento-desconocimiento de la época. Sin contar con un solo informe desde el territorio, sostiene que esas islas estaban absolutamente desiertas y que se encontrarían en el Estrecho de Magallanes, un lugar que ya era muy conocido, donde con toda evidencia no se encontraba el archipiélago de Marras. Y tomen notas sobre cómo se tomaban decisiones sobre lugares del mundo que de tan lejos que les quedaban, bueno, los juntaban, los reunían, los fusionaban y confundían todo. En 1758, el rumor de una ocupación inglesa del archipiélago malvinense prendía en tierra fértil. Además de los fuertes avances que los ingleses habían concretado sobre posesiones españolas y francesas desde mediados del siglo XVIII, George Anson, que es este señor, había planteado una expedición a Malvinas en 1749, año en que se publicaba la primera traducción al francés de su famoso y para ustedes ya conocido Diario de Navegación por el Mundo. El gobierno inglés notificó al español de esta intención, lo que fue protestado por el embajador Ricardo Wall y la misión abortó. Pero Anson era un viejo conocido de los gobernantes del Perú. Don José Antonio Manso de Velasco lo responsabilizó por el fracaso del giro comercial peruano de 1737, por el desastre que sufrieron las flotas que debían conducir textiles de Cartagena a Portobelo y por la invasión y saqueo al puerto de Paita el 4 de diciembre de 1741. Aquí les muestro un precioso cuadro de Samuel Scott sobre el incendio de Paita en 1741. Ese rumor, además, enlaza bien con otra afirmación que Manuel Amat hacía en el mismo documento y que es, hasta donde he podido rastrear, la primera valoración estratégicamente positiva de las Malvinas hecha por un alto funcionario de la corona en territorio americano. La ocupación de esas islas significaría grandes ventajas para cualquier nación que las poseyera. Cualquier nación imperial, por supuesto. Amat, no obstante, no era original. Refrendaba lo que sostenía el propio George Anson, quien sin conocer las islas, pues como se ha señalado desde hace mucho tiempo, ni siquiera las ha visto, hizo escribir en sus diarios la importancia del archipiélago y estuvo a punto de embarcarse en una nueva exploración hacia ellas en 1749, uno de los motivos más firmes para que los rumores de 1758 pudieran ser considerados como algo mucho más cierto que una especulación infundada. Vamos a hablar ahora del asentamiento francés. Louis-Antoine de Bougainville se había asentado en una bahía al oriente de la isla de la Soledad el 31 de enero de 1764. En marzo de ese año fundó la colonia de Port Saint-Louis y el 5 de abril tomó posesión del territorio en nombre de su rey, Luis XV. Sin embargo, poco después, se le ordenó entregar el establecimiento a la corona española a cambio de una suma de dinero a favor de la Compañía de Saint-Malo. Aquí tienen el puerto de Saint-Louis, ¿no? Y la bahía. Esto por aquí. Bougainville lo relata en el inicio de su libro de viajes y también en el texto del recibo que extendió a su Majestad Católica Carlos III en San Ildefonso el 4 de octubre de 1766. Este acto dejaba a las islas bajo la órbita del gobierno de Buenos Aires y del Virreinato del Perú, al mando de don Francisco de Paula Bucareli Ursúa, en el caso del primero, de la Gobernación de Buenos Aires, y de don Amat y Manuel y Amat y Junín, respectivamente, en el caso del Virreinato.
Sin embargo, bastante antes de que se produjera la firma del recibo por Bougainville, en octubre del 66 también, es decir, mientras que la gobernación del Río de la Plata estaba todavía a cargo de Pedro Antonio de Ceballos, el asunto Malvinas había sido estudiado largamente por los ministros que ocupaban las secretarías más cercanas al rey español. Una breve notita sin firma acompaña un informe del que se sirvió para dictaminar sobre la cuestión el bailío Arriaga. El, por ahora, o para ustedes, anónimo asesor, comentó al ministro Arriaga el 3 de septiembre de 1764. Para que usted vea si los ingleses piensan o no en Malvinas, le remito copia de un mapita en el que las tienen puestas del color encarnado como indican sus propios países. Aquí está la prueba, ¿no? Fíjense, este es el mapita que andaba circulando transcripto, donde los ingleses pintaban de rojo, color encarnado, ese es el color carmín, pintaban como si fueran territorio propio. Sigue la nota. Los ingleses, en una Carta General de América, carta para los que no están acostumbrados a este vocabulario es mapa, en un mapa general de América, que con aprobación de su parlamento sacaron en el año de 1753, señalan como encarnado, como pertenencias suyas, diferentes parajes despoblados, en que por haber arribado uno u otro inglés, pretenden haber adquirido derecho, y las Malvinas están comprendidas en dicha usurpación ideal, con que si ahora se descuidasen, habiéndose hablado de la importancia de ellas, se establecerían los ingleses inmediatamente, alegando posesión anterior y comprobándola después con dicho mapa. Madrid, 2 de agosto de 1764. El papel no está firmado, pero muchos investigadores suponen que es de Grimaldi. Regresando a estos papeles, fechados en 2 de agosto de 1764, había otro que reunía noticias publicadas por las gacetas de Ámsterdam y de París de julio de ese año, con diferencia de una semana. Lo que me gustaría subrayar es que la Gaceta de París, publicada el 7 de julio, revelaba que el asunto, que oficialmente había pretendido guardarse en secreto, ya había sido ventilado por el propio Bougainville con una carta suya desde Montevideo, donde explicaba el propósito de su viaje, mientras que el día anterior, desde Compiègne, el conde de Fuentes, que era muy amigo de Choiseul, este es Grimaldi, que es un poco el que estaría detrás del otro informe, el conde de Fuentes le decía, muy amigo de Choiseul, flamante embajador de su majestad católica en Francia, le decía a Grimaldi, que era íntimo de Choiseul también, que apenas quiso averiguar con Choiseul por qué motivo Francia había enviado las fragatas Águila y Sphinx a Montevideo, ese ministro se adelantó a hablar del asunto diciendo que sabían muy bien que no debían ir a nuestras colonias ni a comerciar, como tampoco lo ignoraba el oficial que mandaba aquellas embarcaciones, pero que la necesidad de repararse del mal tiempo y de las desgracias que habían padecido les había obligado a la arribada. La nota del embajador, escrita un día antes de la publicación de la Gazette y el mismo día de la firma del Tratado de París, refrendaba que la intención oficial en la corte francesa era la de negar la operación que había emprendido Bougainville, tanto como la de desviar la atención varios miles de millas marinas al este. Me entregó el duque la adjunta memoria, dice esta cartita, que se relaciona a esto, y también me dio las gracias por la asistencia y los auxilios que les dio el gobernador de Montevideo, a quien recomienda en ella en nombre del rey su amo. Y me refirió después que estos navíos fueron a los mares australes para ver si podían descubrir alguna isla que les importase tener para facilitar su pasaje por el Cabo de Hornos, y que en efecto han descubierto una despoblada cerca de la Tristán de Acuña. Para que ustedes vean el disparate que significa esta mentira, les muestro dónde queda la Tristán de Acuña y dónde están las Malvinas y dónde está el Estrecho de Magallanes. Es decir, la práctica
de la disuasión, de la distracción con estas notitas es notable, ¿no? Es decir, tratar de convencer a un diplomático de la otra monarquía de que, bueno, nos habíamos perdido en el camino, pero queríamos ir hacia Cabo Verde y encontrar algo sobre Tristán de Acuña, pero están en Montevideo para ir a Malvinas. Digo, esta gente podría no tener internet, pero no era tonta, se daban cuenta de que no les estaban diciendo la verdad. Entonces, de esto se trata, ¿no? Los dos estaban haciendo su trabajo. El duque de Choiseul mentía y el conde de Fuentes no le creía. Seguía pensando que era muy probable que Bougainville se hubiera establecido ya en las Malvinas, que no estaban nada cerca del rumbo usado por Buena Esperanza ni de Tristán de Acuña. ¿Qué pasa? Cerrado el Caribe y el Atlántico Norte para los franceses en 1763, por la toma de La Habana, porque las guerras, digamos, el asiento primero y la guerra de los 7 años después ponen en jaque la navegación interoceánica en Centroamérica. El Atlántico Sur había sido considerado como una posibilidad que Bougainville había planteado en los términos de una nueva Acadia, es decir, una nueva colonia como la que Francia tenía en Canadá, y esto había contado con la aprobación de Choiseul y del propio Luis XV. Les muestro un poco más sobre todo lo que pasa en Centroamérica y las cesiones de territorio en 1762-63, para que vean justamente por qué Francia, que se retira de alguna manera de aquí, de la Nueva Acadia, pierde estos territorios, piensa en poblar, y de hecho lo hace, puebla las Malvinas con gente que estaba asentada aquí. Es decir, la primera población que se traslada a Malvinas es una población de acadianos y acadianas, incluso de acadianas embarazadas. Un informante anónimo puso a rodar una argumentación que, sin citarla, retomaba los argumentos que Manuel Amat había expuesto en 1758. Decía lo siguiente: sea como fuese, es interés de la España, por varias razones poderosas, ocupar las Malvinas por sí. Si fuera cómoda la navegación de Filipinas para un comercio directo con España, sería muy sensible que otro la ocupase, cuando por su inmediación al continente y parte de América que esta corona posee sin disputa, se debe considerar como dependiente de su dominio, aunque despoblada. Y en caso de ser útil a dicho objeto, serviría igualmente para otro no menos importante, como es el Mar del Sur. El Mar del Sur es el Océano Pacífico, con que en mano de España sería doble la ventaja de su posesión. Si los franceses se situasen, continúa el informante, ¿quién negaría que se haría con el tiempo un depósito de comercio ilícito para los reinos de Chile y Perú? ¿Quién les impediría hacerse prácticos en la navegación del Estrecho de Magallanes y por él, y cuando no, por el Cabo de Hornos, introducirse en el Mar del Sur, cuyas vastas playas admiten el contrabando sin aplicable suficiente cautela? La abundante pesca que se supone en aquellos mares, con la comodidad de la sal en la bahía de San Julián, caería en manos extrañas, cuando puede ser nuestro recurso para salir de la esclavitud inglesa con sumo detrimento suyo al mismo tiempo. Si estos inconvenientes traería el que ocupasen aquellas islas nuestros mayores amigos, que son los franceses, ¿cuáles serían los que resultaran de nuestros mayores enemigos, los ingleses? Adiós carrera de Filipinas en derechura, adiós Mar del Sur y sus provincias marítimas, adiós comercio de España con aquellas partes, pesca, único recurso nuestro, y adiós también Buenos Aires. Y si llegasen a ser las Malvinas establecimiento enemigo, bien repuesto como para con su proximidad volver sobre el Río de la Plata, ¿cómo se resistiría una invasión marítima desde allí y otra terrestre por el Brasil? Bueno, este agente de la monarquía evidentemente tenía mucha información e imaginaba muy bien la geopolítica del momento, y concluía que era imperativo contener a los mismos franceses en su intento, al mismo tiempo que imitarlos.
Es decir, si se tolera establecerse a Francia, ¿cómo podría después España, ni con razón ni con fuerza, continúa, impedir a los ingleses que desde luego se fuesen a otros despoblados, como la Bahía de San Julián, y que desde el Brasil se extranjesen auxilios para establecerse prontamente? Entonces, las islas, en estas posiciones del año 1764, ya no parecen ni tan desiertas ni tan pobres. Incluso se les asigna un clima similar al de las potencias que la pretenden. Hay riquezas a beneficio de inventario, o al menos hay que suponerlas y hay que sopesarlas. Por lo demás, no parece bueno que las islas cayeran en manos amigas, menos bueno todavía parece que las islas cayeran en manos enemigas. Estos discursos ya no nos muestran una monarquía que está frente a un desierto, sino una monarquía que parece estar muy atenta a los indicios que supone el interés de sus rivales marítimos y a los detalles que hasta ahora no habían sido percibidos. Cuando solo faltaba la firma del recibo de Bougainville, el archipiélago malvinense volvió a convertirse en un tema de preocupación. Alertado por informaciones que llegaban desde Londres y de París, el marqués de Grimaldi inició una consulta entre los secretarios más cercanos al rey. En agosto de 1766 pidió a los ministros Julián de Arriaga, que era el secretario de Estado de Marina e Indias, a Juan Gregorio de Muñain, que era el flamante ministro de Guerra, y a don Miguel de Musquiz y Goyeneche, que era el de Hacienda, que se expidieran rápidamente sobre un rumor al que había que prestar atención. El embajador español en Inglaterra, donde se aseguraba que los ingleses se habían establecido en las Malvinas para comerciar ilícitamente con el Perú y para facilitar sus empresas contra nosotros estando en guerra. Al otro lado de los Pirineos, la correspondencia entre Choiseul, Durand y Ossun trasunta una opinión consensuada para los cortesanos franceses. El rey de España no había aprovechado bien el gesto amistoso de su primo, el rey de Francia. Ese gesto era, claramente, dejarle el establecimiento de Malvinas. El conde de Fuentes, a la sazón, relata que lo que Choiseul pensaba del rey español no puede serle indiferente que los ingleses se establezcan donde ellos mismos han impedido establecerse a los franceses. Los ministros y otros cortesanos hicieron llegar sus pareceres a Grimaldi con tanta celeridad como les fue posible. Todos recomendaban una intervención enérgica e inmediata contra el establecimiento inglés en Puerto Egmont, que muchos daban por confirmado. Pero asumen la indiscutible inferioridad española frente al rival en ese campo de batalla. El bailío de Arriaga resume muy bien este reflejo ambivalente. Su dictamen comienza con un contundente: los ingleses se hallan ya establecidos en las islas de Falkland, pero culmina diciendo que disputar con una isla contra los ingleses, dueños del mar, es convidarles a su triunfo. Para el bailío, todos los mares eran controlados por los ingleses, mermando el comercio legítimo de España en todo el globo, pero colocaba este perjuicio, el perjuicio inglés, en el mismo nivel que el que producían los holandeses, los dinamarqueses y los franceses, con posesiones mucho más cercanas que las Malvinas. El ministro sugería que el rey debía evitar a toda costa un nuevo frente de guerra. Por eso se consulta al ministro de Guerra. Dos dictámenes aconsejan acompañar dicha moderación con instrucciones para el rey peruano, recordándole que a su cargo están la conservación y la defensa de esos territorios. Se le recomienda que el recorrido de verificación lo hagan embarcaciones que ya están en Buenos Aires o Montevideo, consejo seguido de un inventario de recursos navales existentes y una ponderación de posibles refuerzos.
Muniain entiende que los ingleses han violado el Tratado de Utrecht y plantea 3 opciones. Disimular, aguardando tiempos difíciles, o rechazar el establecimiento con otro, como se había convenido, o disponer una escuadra que destruya el asentimiento inglés, como últimamente dice, propone Macerano, siempre y cuando, claro está, este enfrentamiento no generase una guerra en los mares de Europa. Bueno, el final es conocido. El 4 de octubre de 1766, que es el mismo día en que Bougainville firma el último recibo, se ordenó al capitán de navío, don Felipe Ruiz Puente, partir desde el Ferrol con 2 fragatas a su mando para posesionarse de las mencionadas Islas Malvinas y ejercer el gobierno de ellas bajo las órdenes del de Buenos Aires como dependiente de aquella Capitanía General. Voy a cerrar con algunas conclusiones provisorias. Ustedes después todo esto lo van a poder ver por escrito, en un material que ya les voy a decir dónde está, pero voy ahora a formular algunas conclusiones para que tengamos un rato largo para intercambiar, para conversar sobre estos contenidos. A pesar de su presencia en las cartografías de los siglos XVI y XVII, es decir, a pesar de que salen en la foto de la primera globalización o de la primera fase de una globalización bipolar, hasta la década de 1750, el archipiélago malvinense y las islas del Atlántico Sur formaron parte de aquellas regiones que quedaban lejos del mundo conocido, aunque también de lo geográficamente verosímil. Como la Terra Australis, que analiza muy bien en su libro Carla Loa, estas islas, lo mismo que otras, como las islas de Pepys, que luego se revelaron inexistentes, tuvieron estatuto de objeto de conocimiento geográfico a partir de procedimientos epistemológicos que lo hacían posible. Evidentemente, todo esto debe encuadrarse histórica e historiográficamente en el giro que supuso 1763 en materia de defensa del imperio. Es el final de la Guerra de los 7 años, lo cual conecta el tema de las disputas por los litorales americanos entre Francia, Inglaterra, Holanda y España con los gobiernos territoriales del Río de la Plata antes de que se convirtiera en virreinato, es decir, con las gestiones del virrey del Perú, Manuel de Amat, y de 2 gobernadores, Pedro de Ceballos y Francisco Bucareli. Aunque ni Malvinas ni el corredor bioceánico tenían la importancia de La Habana o de toda Cuba, sigo en esto a Marchena, a Cuete y Andújar Castillo, tampoco tenía la misma importancia probablemente que Filipinas, que es el otro archipiélago que los ingleses atacan en el mismo momento. Entre el primer y el último año de estos 10 años que analizo, el valor estratégico del archipiélago malvinense se transformó y a partir de entonces las discusiones sobre qué hacer con el gobierno y la población de esas islas comenzaron a formar parte de un nudo que tiene que ver nada más y nada menos con gobernar el mundo. Malvinas y el Atlántico Sur muestran de qué manera un archipiélago que hasta 1750 había sido inventariado como parte de los confines del mundo o de la tierra incógnita, sufre un movimiento pendular hasta ocupar un lugar central en la escena de las disputas entre las 3 monarquías europeas con mayor presencia colonial en todo el globo. Pasaron de ser consideradas un desierto a ser imaginadas como una fuente de riquezas inagotable. Fuente de riquezas, por supuesto, todavía indemostradas, pero que evidentemente empiezan a exhibirse como argumento en las argumentaciones cortesanas para conseguir los fondos que eran necesarios para defenderlas y para ocuparlos. Esto ha sido una transformación enorme en la cual queda marcado el reconocimiento de su percepción como un espacio geopolítico clave, dado que los imperios no fueron otra cosa que verdaderos archipiélagos de gobierno. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llega mi presentación y ahora pasamos a conversar con todos y todas.
Bueno. Martín, si querés coordinar, si alguien te ayuda, yo voy a anotar. Bueno, si alguien quiere participar, nos puede ir comentando por el chat. Ahí nos estaban preguntando dónde encontramos el material. Lo dije ahí cuando arrancamos, pero lo vuelvo a comentar. Que la idea sería poder subir esta clase completa a un canal de Facebook, el canal del programa, que le voy a pasar el link acá para que lo tengan todos a mano. Y bueno, la idea sería que vayamos cargando las clases ahí, junto con material que vaya brindando la cátedra para ir asistiendo a los distintos cursos. Sí. A ver, vamos a distinguir del material de clase del material de las clases. Es decir, lo que vamos a grabar en las clases es como dijo Martín recién. Está en YouTube, probablemente puedan quedar en Facebook, eso vemos según lo que aguante cada una de las plataformas. Pero quienes quieran acceder al material de clase tienen que entrar, como está dicho en todas partes, tienen que entrar al sitio de comunidades, tienen que inscribirse, o como estudiantes o como oyentes, y ahí van a tener acceso a una cronología de clase. Yo compartí antes hoy la imagen, a una cronología donde clase por clase ustedes encuentran los PDF de las lecturas que nosotros sugerimos como indispensables para antes de la clase. Obviamente no para la primera, porque la primera clase no podía ser con lectura previa, pero por ejemplo, si están interesados en seguir la cosa a partir de, bueno, de un acompañamiento con lecturas, ustedes en esa plataforma van a encontrar cuáles son los textos para la clase que viene. Después, otra cosa es el video de la clase, que ya pasó. Eso va a quedar, como dijo Martín, en un canal de YouTube, y vemos si lo podemos linkear también en Facebook. Franco Leonel está, voy a leer, ya que estoy, leo una intervención de Franco. ¿Quién es Franco Leonel? No lo tengo en pantalla. Bueno, Franco Leonel dice que Carl Schmitt, efectivamente, en El Nomos de la Tierra, dedica un capítulo entero a describir cómo el Reino Unido consiguió transformar las relaciones de fuerza a convertirse en el primer imperio occidental a partir del gobierno de los mares. Efectivamente, no hablo de Japón, dice. Bueno, efectivamente, es uno de los reinos que Gavin Menzies también describe, más que descubre, yo diría, describe, leí todos los libros de Menzies, Franco, sugiere básicamente una serie de hipótesis para mostrar la presencia china en todos los mares, ¿no? Bueno, vamos a ir anotando para que sea más fácil. Desconocido, yo te agradecería un montón que te hicieras conocido. Acá te veo abajo a la derecha en el chat. Comentanos cuál es tu nombre y apellido, que hemos sido súper amables hoy, no hemos hecho ningún kick-ass. Es una condición para participar de una actividad como esta, que todos digamos quiénes somos. Todos. Así que en cuanto tengamos tu nombre y apellido, con mucho gusto te contesto. A ver, si hay algo más. Bueno, pueden pedir la palabra también y hablar. Yo, Darío, digamos, te quería consultar, bueno, porque me había quedado como que en esta historización que fuiste haciendo de cómo va cambiando cómo se percibe a Malvinas desde las distintas diplomacias, de los distintos imperios, me parecía que, digamos, esto, qué sé yo, como, no sé si es correcto pensarlo de esta manera, pero sí me pareció como que una diplomacia internacional inglesa tuviera un primer interés, por lo menos más concreto, digamos, o por lo menos voy a decirlo como, digamos, una mayor idea de la relevancia o de la importancia geopolítica que podía tener la ocupación de las islas, y con eso de que ponen esa excusa de que quedaba en el medio del Atlántico, acercarse, ¿no?, a ese territorio, como poner la excusa de estamos acá por esto, y bueno, si eso, digamos, daba cuenta de que ellos habían tenido
como una visión de eso, y que después, con lo que decía el ministro de Guerra, digamos, bueno, cuando le recomendaba al reino abrir otro frente de batalla, pero que ya entendía la importancia que era no dejar ese territorio en manos ni amigas, ni enemigas, mucho menos. Bueno, a ver, vamos, como decía Jacques, vamos por partes. Lo primero, el que señala la importancia del lado inglés, que no importa si es el primero en esta serie. Hay otras series que te pueden mostrar otros primeros. Por ejemplo, yo podría decirte que en la medida en que los navegantes de comienzo del 16 las cartografiaron, señalaron su importancia en un discurso, como es el discurso cartográfico. Pero en esta secuencia que yo presenté, el hecho de que en el diario del viaje de Anson se frague la idea de que Malvinas será clave y que Europa las redescubre a partir de eso, en esto está de acuerdo todo el mundo, no es la idea de un diplomático. La expedición de Anson, de George Anson, no es cualquier expedición. Es en medio de una guerra, una expedición oficial del almirantazgo inglés con objetivos de piratería y de promover, si fuera posible, unas rebeliones en algunos pueblos del Pacífico español. Ese viaje de Anson es el que captura lo que se llama el tesoro más grande del mundo, que es el galeón de Manila, el galeón de Manila, en 1742. Ese viaje, que tenía todas las condiciones para ser un hiperfracaso, porque se le muere casi el 80% de la tripulación, vuelve con una suerte con una especie de fortuna cambiada a partir de haber capturado al centurión, perdón, con el centurión haber capturado al galeón de Manila, vuelve y convierte a Anson en una figura importante dentro del almirantazgo. Pero no es un diplomático, es un práctico. Y esto me viene bárbara la pregunta, porque esto me lleva a querer comentar de qué estaban hechos los ambientes de negociación entre las monarquías. No estaban hechos de gente formadas en facultades de relaciones internacionales para ejercer de diplomáticos. Estaban hechos de parientes de tipos que tenían negocios o que tenían negocios ellos mismos. Esos lugares eran lugares en donde la gente se enredaba, hacía redes, tejía para conseguir permisos, apoyos, una licencia, una patente de corso, pero no son gente que está desconectada de los tipos que están en los mares. Es decir, los navegantes que hacen negocios en el agua tienen operadores políticos en las cortes. Entonces, esto que nosotros podemos caracterizar como la diplomacia, entre muchas comillas, es algo que también estuvo desfigurado por la idea que actualmente tenemos del Estado, en primer lugar, y de la diplomacia en segundo. Es decir, si nosotros reponemos de qué manera funcionaban aquellos mundos, nos vamos a dar cuenta que los tejidos que hay entre los que hacen negocios y los que gestionan acuerdos y permisos en las cortes son muy estrechos. Eso por un lado. Por el otro lado, vos me dijiste algo sobre la manera de argumentar. La manera de argumentar de los ingleses en general me parece que es exactamente al revés. Es decir, es convertir actos de fuerza en cuestiones de derecho. Y esto lo dice uno de los documentos que leí, que primero tocan un lugar, lo cartografían, dice, cometen un acto de fuerza. Si hay o no hay gente, bueno, eso cambia mucho la cosa, ¿no? Porque el acto de fuerza se comete cuando hay una población.
pero cometen una ocupación, vamos a decir esto, hacen una ocupación. Esta ocupación, alguien preguntó allí si los tratados de Tordesillas y demás no tenían nada que ver. Sí, tienen que ver, pero esos tratados se fueron rectificando, corriendo y corrigiendo año tras año. Hay que estudiar justamente cómo se va moviendo esa línea. De todas maneras, como lo dicen los gestores de la monarquía española, Malvinas siempre quedó dentro de la jurisdicción de la monarquía española, es decir, que ese no es un argumento que los ingleses pudieran utilizar. El argumento que los ingleses utilizaban es que eran lugares despoblados. Y bueno, me están haciendo adelantar demasiado, pero hay el momento del seminario en que vamos a hablar de qué cosa es esto de los mares despoblados, qué cosa es esto de los lugares despoblados en los mares, cómo es la cuestión de la legislación sobre los mares abiertos o los mares cerrados. Claramente son discusiones jurídicas muy profundas, que no son del 18, son del 17, pero que estuvieron impulsadas. Para que te des una idea, ¿quiénes financiaron la escritura de las obras más influyentes del siglo XVII sobre el derecho marítimo, es decir, sobre las obras de Grosio? Bueno, la Compañía de las Indias Orientales. ¿Por qué? Porque estaba interesada en convertir sus actos de pillaje en actos legales. El iutis possedetis es algo bastante posterior. También vamos a hablar de eso. Y es bien criollo, es decir, el iutis possedetis iuris es algo que argumenta justamente España y Argentina en esa sucesión para legitimar los derechos. Pero bueno, hoy estamos un poco más atrás en la discusión, ¿no? En un momento previo, en este momento en que las islas se transforman insisto, de periferia en centro. Voy a ver si rescato alguna otra pregunta del chat. Si no, pidan la palabra. Y Darío se presentó, comentarista desconocido, es Adolfo Ascano. Adolfo, mucho gusto, ahora le respondo. ¿Qué importancia tuvieron las bulas papales? Bueno, esto es lo que al final estaba respondiendo. Adolfo, esto es, bueno, sí, siempre fueron importantes, pero el Tratado de Tordesillas es el primero de una larga serie de tratados, podríamos llamarlos rápidamente, de límites, de jurisdicción entre la corona de España y la corona portuguesa. El problema es que en los diferentes conflictos armados que hubo en Europa, la asociación de Portugal con Inglaterra, a veces con España, es decir, estos movimientos hacían que, bueno, se actuara con cierta picardía y barcos de bandera inglesa pudieran acercarse y pasar por territorios portugueses en América con mucha facilidad. En Isla Santa Catalina era un ejemplo de asentamiento muy utilizado por los ingleses. Y claro, el problema grave, que también sale en la comunicación que presenté, el problema grave es que patrullar esa zona para los gobernadores del Río de la Plata, para el virrey del Perú, es muy complicado. Entonces, esto es lo que finalmente decide Carlos III a instalar un gobierno in situ, ¿no? Que es el gobierno de Ruiz Puente. Hola Federico, sí, te conozco. Adolfo, muchas gracias por identificarte, has sido muy amable. Javier, ¿cuándo podríamos ubicar, Javier Colucci, cuándo podríamos ubicar a Malvinas como problema central de la agenda política? ¿En la agenda política de quién? ¿Y qué lugar cree la cátedra que ha tenido Malvinas en la historia? Bueno, de esto vamos a hablar y no sé, toda la cátedra, no sé, nunca charlamos todos qué pensamos cada uno. Yo creo que te pueden hablar, ahí podemos abrir la palabra que te pueda responder más colegas
que integran la cátedra. A mí me parece que hay una enorme presencia del tema Malvinas 1982 en la historiografía, la sociología, la filosofía y la antropología, y que hay una presencia bastante menor de todos los otros temas que atraviesan o atravesados por el eje Malvinas, por ejemplo, la historia económica colonial, la historia política colonial, la historia de las órdenes religiosas. No quiero decir que no hay nada, estoy diciendo que hay una presencia menor. En la agenda de la renovadora historia regional de los 90, Malvinas no figura. La única persona que incluye Malvinas en la región patagónica en un libro muy influyente es Susana Bandieri. Después, insisto, esto no quiere decir que nadie lo haya hecho. Hay libros maravillosos de comienzos del siglo XXI, de los años 2002, 2005, 2010, pero si hablamos de la renovación historiográfica del 83, Malvinas es uno de los temas que no tiene presencia. Obviamente el 82 está muy fresco, era un tema es un tema que tardó mucho en metabolizarse, pero esto, ¿no? Creo que no tiene la presencia que merece. A ver, alguien más de la cátedra que intervenga, que dé su opinión. No hay palabras. A ver. Sí, claro, su Pereira. Las islas también fueron vistas como punto estratégico de vinculación con la ruta hacia China y el Índico, evidentemente, porque la corriente que te lleva y te trae hacia esos lugares pasa por ahí. Entonces, en una época en que se navegaba con los vientos y con las corrientes marinas, efectivamente, y Gavin Menzies bueno, se murió hace poco, sugería que los chinos habrían llegado a comienzos del siglo XV y incluso estaba empeñado en hacer algún estudio de ADN sobre unos huesos de perros encontrados en las islas, y él quería demostrar que a través de exámenes de ADN que esos huesos podrían vincularse con perros chinos, pero bueno, creo que eso le quedó pendiente. Bueno, hay gente que hace comentarios, pero no hace preguntas. Ahí, Darío, una pregunta de Candela Franco. Sí, léemela. Pregunta, dice, ¿de qué forma opera la Guerra de los 7 Años como ruptura entre dos maneras distintas de pensar y actuar sobre las islas? Es decir, aclara, ¿Francia se embarca para encontrar nuevos territorios al haber perdido algunos de América del Norte? No le queda clara la relación. Y yo creo que te quedó perfectamente clara, Candela. Sí, claro, es lo que leí. Bougainville, con autorización de Choiseul, con el dinero, que es más importante que la autorización, que le dio Choiseul, y con el respaldo de Luis XV, movilizó poblaciones desde la Nueva Acadia, es decir, desde Acadia en lo que hoy sería el territorio canadiense, y se trasladó a fundar una colonia francesa en Malvinas. Entonces, se embarca con mucha idea de lo que quiere hacer, y efectivamente, el final de la Guerra de los 7 Años es lo que digo en mi artículo, es clave en la reconfiguración imperial para todos los imperios que tienen pretensiones de gobernar el mundo. Gobernar el mundo yo no lo digo como gobernarlo todo junto y como una cosa, sino de ponerse al frente exitosamente de un archipiélago de gobierno. Los imperios tienen
esto, ¿no? de tener territorialidad discontinua. ¿Mm? Y para mantener esos dispositivos de poder político de territorialidad discontinua, bueno, la presencia, imponerse por la fuerza en el campo marítimo era justamente una condición, ¿no? Juan Darío, yo Facundo, eso... sí, Ah, dale. perdón. No, dale vos. No, que te quería, digamos, a raíz de esto que preguntaba Candela, nada, me viene muy, me resulta muy alusivo con el título, primer globalización, ¿no? Entonces, o sea, es a veces quizá un ejercicio que incluso a nosotros, como lo digo como estudiante de historia, de la carrera, donde tenemos un plan de estudio que a veces está muy segmentado por territorialidades marcadas, que a veces resultan como cortes arbitrarios a ciertos procesos, me parece a mí, porque, digamos, justamente teniendo en cuenta esta problemática, esto hoy, tenemos que un proceso mundial que se está, digamos, donde estos imperios se están teniendo distintos frentes, ¿no? Oriente, la East India Company, distintos lugares en América del Norte, donde, bueno, entonces Malvinas ocupa un lugar, me parece que toma relevancia, pero siempre en una red global, Exacto. con distintos frentes, ¿no? Y distintas... decía que estaba Bueno, muy en efectivamente, tratar de ampliar la... Efectivamente, por eso hablamos en la red también del estudio de gobiernos de isla que tenemos, hablamos de lo que significa este momento, la salida de la guerra de los 7 años, porque es un momento clave. Muchos de ustedes deben ser lectores de la obra de Hobsbawm, no les tengo que explicar que es un momento clave de la formulación del capitalismo, es decir, no les tengo que explicar la relación que existe entre, por ejemplo, la revolución industrial y la necesidad de presionar sobre los mares para conseguir mayores mercados, diríamos hoy, ¿no? Es decir, para conseguir una accesibilidad en una mayor cantidad de lugares que permita volcar esa producción, que básicamente comienza, es como una acumulación muy grande que se produce en el archipiélago británico y que a partir de allí empieza a presionar hacia afuera. Entonces, la enorme potencialidad que ofrece estudiar más a fondo este momento y conectando otras cosas. Es decir, yo insisto con poner a Filipinas, Cuba y Malvinas siempre en el mismo paquete, porque cada vez que Inglaterra invade o Cuba o Filipinas, también invade Malvinas, y al revés. La situación siempre da igual, la ecuación da siempre que ese triángulo es importante. Entonces, sí, y lo otro que es importante también es leer qué dicen los ingleses sobre este momento. Hay algunos historiadores que son muy interesantes, y como Ian Williams, que dice que, bueno, que el poderío inglés estaba sobredimensionado, porque que no era tan grande. Lo que pasa es que las otras monarquías tenían fuerzas que eran directamente raquíticas. Si ustedes se ponen a leer, por ejemplo, la ponderación de lo que era la Fuerza Armada del Centurión en el momento en que ataca al galeón de Manila, que no había manera de abordarlo, porque el Centurión era un barco chiquitito y el galeón de Manila era un barco enorme. ¿Qué pasa? El galeón era un barco preparado para transportar metales preciosos, para transportar mercaderías. No era un barco preparado para la guerra. Y un barco mucho más pequeño, preparado para un ataque marítimo, lo pudo doblegar. Entonces, hay cuestiones también de estrategia, de táctica, cuestiones que la historia marítima y la nueva historia de la guerra está poniendo de relieve y que permiten explicar
algunos contextos de una manera menos simplista, ¿no? Quiero contestarle a Juan Facundo Besón. La obra de José Luis Muñoz Aspiri, que me parece es una obra monumental, escrita, si yo no me equivoco, publicada el año que yo nací, es decir, publicada hace muchísimo tiempo. Es preciosa, me gusta mucho, y creo que sí que es riguroso, que el historiador, que este hombre era muy riguroso, y que, no, sí, la aconsejo absolutamente. Es una obra bárbara. Elina Martorella, no sé si vos querés leer alguna. Bueno, tenemos a Franco Leonel, que bueno, que es estudiante de filosofía, y Eliana Ávila, que es profesora de inglés de Mar del Plata, que se inscrita como oyente y adhiere a lo que bueno, dice como un saludo que el curso es para el gobierno nacional e incluir sector y geografía en las escuelas secundarias. Pero está incluido, ¿no? Está incluido. Pero bueno, me parece que también está bien esto, digamos, de que se lo esté visibilizando. Bueno. Sí, yo creo que sí, que esto está, de hecho... Mae Carreras. Mae Carreras, ¿qué dice? No, que no se habla suficiente, y eso puede ser, digamos, Darío, yo la experiencia que he tenido es en escuelas secundarias, y que uno ve que por más de que temas estén presentes en las currículum sí, de la escuela, muchas veces después posicionar el tema, porque depende mucho de la voluntad, me parece también, y de querer hacerlo, y de formación necesaria. Bien. Muchas veces lo que no se tiene también es formación, y yo creo que en este ciclo, este seminario que estamos formando. Bueno, eso tiene que ver justamente con el diagnóstico, ¿no?, que hicimos, ¿no? Que haya, por eso insisto, hay que tener mucho cuidado con una expresión que, a ver, veo acá algunas estudiantes de la carrera y algunos muy avanzados, y a veces entregan trabajitos, sobre esto no hay nada. Es muy difícil de demostrar eso porque uno no tiene la posibilidad de demostrar que sobre algo no hay nada. Lo que sí me parece más constatable es esto último que dice Mae Carreras, por ejemplo, porque es una opinión, digamos. Me parece que no se habla lo suficiente. Ahí estamos de acuerdo. Pero no que no esté en la currícula del secundario, ni que nadie se haya ocupado nunca antes que nosotros, no, al contrario, estamos cabalgando, digamos, o estamos caminando sobre hombros de gigantes. Hay muchas obras muy buenas, gente que ha trabajado muchísimo. Lo que nosotros estamos intentando corregir es algo que es muy chiquitito y que tiene que ver con un diagnóstico de nuestra institución. Es decir, nos parecía que en nuestra institución, en la facultad, nos parecía increíble que no hubiera un dispositivo de docencia, formación, investigación, difusión de los temas de Malvinas. Ahora el dispositivo está, es decir, está en ustedes, que no investiguen, que es otra cosa. Ahora la pelota, como quien dice, ya está del lado de ustedes. Pero sí, hay mucha gente en muchas universidades, la Universidad de La Plata, la Universidad de San Juan Bosco, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad, por supuesto, de Tierra del Fuego, Universidad de Bahía Blanca, hasta en la Universidad de Córdoba. Hay en muchas universidades, y en la nuestra también, en el área de ciencias políticas, gente que trabaja y trabaja muy bien diferentes temas vinculados a Malvinas. Lo que sí es posible es que muchos consideren, por ejemplo, que nuestros veteranos no tienen el lugar que debieran tener en la producción de conocimiento. Yo ahí estoy completamente de acuerdo, y estamos preparando algunos dispositivos también para corregir eso dentro de nuestras posibilidades. Sí, sí. Candela entendió la respuesta. Vamos. Ah, sí. Ahí también tenemos, no sé si vas a leer el saludo de María Cecilia. Bueno, una docente de Historia Constitucional Argentina de la Facultad de Derecho que nos saluda, y le parece muy interesante y necesaria la cátedra.
A ver qué... Milena dice que según la Ley de Educación Nacional debería estar, y está, Milena, sí, sí, está. Dice, a ver, por ejemplo, ¿podría comentar su observación sobre los efectos e impactos de Nutka? No todavía. Te explico por qué es Supereira. Porque es un tema que lo estoy estudiando justamente con un colega de la Universidad Autónoma de Madrid, porque encontré justamente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, de mi último viaje, encontré un expediente conjunto, Malvinas-Nutka, y lo estamos trabajando. Y esto es lento. Entonces, queremos ver justamente la previa, porque él es especialista en Nutka, y queremos saber la previa y por qué estos expedientes se trataron juntos. Las hipótesis pueden ser muy evidentes, pero tenemos que verlo. Así que, como diría un conocidísimo filósofo local, por ahora te la debo, pero voy a cumplir. Tal cual, apuntando temas de formación, muy bien. Pueden pedir la palabra también, si alguno tiene buen sonido, el que tenga mal sonido abstenerse, pero el que tenga buen sonido sí que pueden pedir la palabra. ¿Por qué Gerardo Abramovich, por qué la comparación de Filipinas, Cuba y Malvinas? En las demás islas había población, efectivamente. Entiendo que Malvinas es un puerto estratégico entre... Sí, la comparación, yo no estaba comparando para decir que eran casos iguales. Yo lo que estaba diciendo es que en los mismos momentos los ingleses enfrentaban los tres archipiélagos. Y tanto en el archipiélago cubano como en el archipiélago filipino también había islas no ocupadas. O sea, no te olvides que son archipiélagos con miles de islas. De hecho, el archipiélago malvinense tiene como 200 islas. Nosotros pensamos siempre en las dos principales, ¿verdad? Pero no, el archipiélago tiene muchísimas islas. Lo que ocuparon los ingleses en 1765 es un puntito en una de las 7 islas más noroccidentales de la isla de la Gran Malvina. ¿Sí? Y a partir de eso, como por metonímia, quisieron suponer que habían ocupado todas las islas. No, habían ocupado un puerto, habían hecho un puertito muy precario y fuerte, muy chiquitito, en una de las islas del noroeste. Esto pasa en todos los archipiélagos. Aparte no estoy hablando de la conquista, en donde efectivamente había población originaria. Y Gerardo, recordá, no era una comparación, estoy diciendo que es una foto, en el mismo momento aparecen los ingleses en los 3 lugares. Coordinación en todo caso. La comparación está bien, y la haces vos, es que en Filipinas y Cuba había población autóctona y había población originaria, en Malvinas no. Por lo menos no humana. Bueno. Eduardo Lungo, Darío, Sí. me parece interesante su pregunta, porque bueno, haría una relación presente-pasado con el tema, porque pregunta si el asentamiento francés, previo al inglés y posterior traspaso a las autoridades españolas, que bueno, es un poco esto que vos estabas contando hoy, entre otros, dice, es fundamental para el reclamo de soberanía argentina. Bueno, está puesto, es decir, sin ese traspaso no se entiende la titularidad del gobierno español. Entonces, lógico casi, ¿no? En la cadena. Pero el reclamo de soberanía argentina es muchísimo más complejo que juntar 3 o 4 hechos. Entonces, esto tengan paciencia, porque no se basa nada más en 3 o 4 cosas que pasaron y que son demostradas. La construcción de la soberanía se realiza con estas cosas, pero también con muchos otros elementos. Entonces, sí es importante, todos los reclamos lo incluyen, digamos, esto no es una novedad, es indiscutido en la línea histórica, en cualquiera que sea, esto es un hecho indiscutido,
Pedro diría que cuando hablen, cuando vengan y escuchen a los especialistas en reclamos soberanos, van a ver que hay otros temas. La expansión inglesa, Gerardo, en Oriente, sí, es coetánea. Gracias, Leonel, por tu valoración de la clase. Susana, bueno, evidentemente sos una especialista, entonces cuando yo esté un poquito mejor armado para hablarte de lo de Nutka, te voy a contestar perfectamente. Nelson Durante no lo conozco, pero está trabajando lo mismo. Bueno, bien, perfecto. Mae Carreras hace una pregunta personal. Su tesis del profesor, pero si la leemos deja de ser personal, ¿no? Esto es así. Ahora no sé si debo leerlo o no. Ceci Bulgarel, nombres. No sé si está preguntando más que nada por las condiciones de aprobación de la unidad electiva, porque bueno, es compañera estudiante de la carrera de Historia. Bueno, aprovechamos y contestamos para todos. Si lees el programa, que es una cosa que recomiendo con énfasis y amor, siempre, desde la primera clase, allí vas a encontrar la respuesta. Pero para hacerlo rápido, solamente quienes se inscriben en guaraní para aprobar la asignatura necesitan 75% de asistencia y la presentación de un trabajo final basado en alguna de las unidades del programa. Un ensayo, digamos, una modalidad de ensayo. Bueno, ¿alguien más quiere? Yo preparé una presentación corta pensando que quizás la presentación institucional iba a ser un poco más extensa, pero estamos también para conversar sobre cómo sigue esto, ¿no? Nosotros tenemos una segunda clase. Voy a tratar de mostrarles, de presentar ahora, en vez del PowerPoint, voy a tratar de presentar la pestaña de comunidades, si esto se quedara quieto. Ahí está, una ventana de Chrome. Bueno, ustedes me dicen si ven allí el sitio del campus virtual. Vos guíame, Martín, si está viéndose. Se ve bien, se ve bien. Bueno, hoy dimos esta primera clase, presentación de la asignatura, presentación del equipo de trabajo, modalidad de dictado, tuvieron una primera aproximación al tema de Malvinas. Y acá tienen para ver un video muy cortito que pueden, no se lo vamos a pasar ahora, lo pueden ver cada uno en su casa en cualquier momento, sobre la historia mínima de la globalización temprana, que es un libro de Bernd Hausberger. Dentro de 15 días, porque el lunes que viene es feriado, es decir, ustedes ya tienen ahí tabulada la clase 2. La clase 2 es el 24, 24 de agosto del 2020. El tema va a seguir siendo Malvinas en la primera globalización, pero nos vamos a familiarizar un poco más con los conceptos. Es decir, ¿qué es la primera globalización o globalización temprana? ¿Qué es la historia global? ¿Qué son las historias conectadas? Ustedes para esa clase, es decir, dentro de 15 días, yo les recomiendo leer este artículo de Roman Bertrand, Historia Global, Historias Conectadas, un giro historiográfico, y se abren aquí esta ventanita que dice Malvinas. Tengo que ingresar de vuelta porque me pasé de... Ahí está. Me pasé de listo y no entré. Tienen más. Si abren la carpetita, tienen más. Tienen los 3 primeros capítulos de Hausberger, la globalización temprana, una crítica de Bognalian sobre Hausberger y la respuesta de Hausberger. Aquí está el orden de lectura. Porque si ustedes me escucharon recién y lo anotaron, muy bien, pero puede haberse escapado algo, entonces ya está previsto
el orden de lectura. El orden de lectura es primero Bertrand, después Augsberger, capítulos 1 a 3, luego Bonnielian, y por último Augsberger, devolución a Bonnielian. No siempre va a haber tanta lectura, pero es un tema sobre el que hay 1500 cosas, y leer estas 4 me parece un esfuerzo razonable para dentro de 15 días, sobre todo los que están haciendo la materia con obligatoriedad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? ¿Quieren? Esperen que salgo de la presentación. Si quieren preguntar algo sobre el material. Y les puedo decir también quién va a ser el invitado, de paso. El invitado para la clase de 24 va a ser Mariano Bonnielian. Así que van a poder conversar directamente con él. Yo le contesto a... ¿Quedó claro? Dicen. Bueno. Claro. Ahí que la pregunta no era. Ahí está, ahí le está, veo que le está pasando el correo. Ahí le contesté. ¿Quedó claro? Bueno, a ver si alguien quiere hablar, quiere expresarse. Estamos. Bueno, de lo contrario, los despedimos hasta el próximo encuentro, dentro de 15 días. Nos ibas a comentar del invitado de la clase que viene, Darío. Yo pensé que lo habían escuchado. Es Mariano Bonnielian. Ah, bien, que tenemos la lectura. Perfecto. Claro, les dije, así que van a poder conversar con el próximo invitado, Mariano Bonnielian. Después, para la clase, si quieren, les cuento más. Para la clase del 7, para la clase del día 7, esperen que estoy buscando acá. Para la clase del día 7 de septiembre, el invitado es Martin Wasserman. La lectura que tienen ahí es un artículo mío. El 31 de agosto, perdón. El 7 de septiembre el invitado es Sebastián Aliotto. El 14 de septiembre es Federico Lorenz. Y así vamos. Sí, van a conocer a una buena cantidad de especialistas en distintos momentos de la historia de Malvinas, y si los leen antes es mejor, o si leen antes las lecturas, porque eso le va a permitir hacer mejores preguntas y obtener mayor beneficio de la clase. Bueno, gente, si todo está bien, entonces yo les dejo... Oh, Laura Perufo, compañera de carrera. Un abrazo. Gracias a vos por conectarte. Les dejo un abrazo grande y nos vemos entonces el lunes que viene, no que es feriado, sino el próximo. Chao, hasta la próxima.